Ahí estás sentado en tu casa, cocinando o comiendo o haciendo otra cosa y alguien toca la puerta. ¿Y quién es? Son los testigos de Jehová. Ellos han aumentado sus números increíblemente desde que empezaron hace 150 años. Han tenido éxito. La secta de los testigos de Jehová empezó con un solo hombre de Pennsylvania en los Estados Unidos. Se llama Charles Russell, nacido en 1852. Russell también empezó la revista cual los testigos de Jehová todavía tienen hoy en día, cual se llama La Atalaya. Su oficina principal, Brooklyn, Nueva York. Russell tenía muchos problemas. Russell se casó, después su esposa lo había dejado y siguió juicio para divorciarse. Y sí, se divorció. Esto no era el único juicio que tenía el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Russell. También él siguió juicio contra un periódico. El Águila se llama el periódico. Esto pasó en el principio del siglo XX. Russell estaba vendiendo trigo milagro, diciendo que esta semilla de trigo crece 5 veces más que las otras semillas de trigo. Y no era la verdad, no creció así, pero este periódico, El Águila, escribió sobre Russell y escribió que lo que él estaba diciendo no era la verdad. Entonces hizo un dibujo burlándose de Charles Russell. Entonces Russell siguió al juicio y en el juicio había testigos del gobierno que habían probado esta semilla y ellos dijeron que la semilla no es una semilla de milagros, que la semilla es una semilla normal y Russell perdió en su juicio. Se puede leer sobre este juicio, todavía existe, el nombre del periódico es Águila Diario de Brooklyn, en enero de 1913. Tercer juicio en que Russell tenía. Esta vez era con un pastor de una iglesia bautista y se llama J.J. Ross. Ross escribió que Russell no había estudiado teología, nunca. Ahora, acuérdense que Russell ahora es el fundador de esta secta de los Testigos de Jehová. Él es el pastor de este grupo y todos miran a él para la dirección de su iglesia o su templo o su secta. Entonces este pastor vio la amenaza de Russell, que estaba enseñando doctrinas malas, y vamos a ver cuáles son las doctrinas que enseñan los testigos de Jehová. Entonces el pastor escribió en contra de Russell diciendo que este hombre nunca estudió en una universidad de teología, que ni ha estudiado teología. Eso era uno. Que este hombre nunca fue ordenado como pastor, que no es pastor. Y la tercera cosa que dijo Ross es que Russell no sabe griego ni hebreo. Entonces, estas eran las 3 cosas que dijo. Entonces, ¿qué hace Russell? Otra vez Russell al juicio. La tercera vez que Russell va al juicio contra este pastor bautista. Y en el juicio, y podemos leer sobre todo esto en un libro por Walter Martin, se llama El Reino de las Sectas, o en inglés The Kingdom of the Cults, Walter Martin. Y en este libro hay un transcripto del testimonio en el juicio. Y lo que pasó es que, según
su conocimiento sobre el idioma griego. Le preguntaron a Russell, ¿sabes el idioma griego? Él dijo sí. Y dijo, ¿puedes identificar estas letras del abecedario griego? Y dijo algunas. Entonces dijo, dime las letras. Y dijo, no puedo. Russell no sabía el idioma griego, pero había dicho antes que sí sabía. Él había dicho que sabía griego, que sabía hebreo, que había estudiado teología. Todas estas cosas y que fue ordenado por una organización como pastor. Y estas tres cosas probaron en el juicio que Russell mintió sobre cada uno, porque después le preguntó sobre sus estudios y él confesó. Él confesó que había dejado la escuela cuando tenía 14 años y que nunca había estudiado teología. Y también confesó que no había ninguna organización que le ordenó como pastor. Russell dijo que el russellismo o la religión de los testigos de Jehová es el único camino al cielo. Los russelitos dedican mucho tiempo a evangelizar para su secta. Y ellos creen, una razón que ellos hacen esto es que ellos creen que este es un paso para ganar la vida eterna. Son buenas obras y para evangelizar para su secta. Y los miembros pueden obtener títulos. Pueden obtener algunos títulos si participan en esta evangelización tantas horas. Por eso, siempre en las ciudades, en todo el mundo ahora, la revista, la Atalaya, está imprimida en más que 100 idiomas. Y han ganado mucho a sus creencias. Y la manera que ellos ganan tantas es por yendo puerta a puerta, tocando las puertas y enseñando sus malas doctrinas. Y por eso hemos visto en las ciudades, en todo el mundo, estos testigos de Jehová. Entonces todos nosotros debemos estar capaces de dar una defensa para la religión cristiana y para nuestra fe. Ellos, los testigos de Jehová, están mucho más preparados que nosotros, porque ellos dedican tantas horas cada semana a evangelizar. Entonces ellos están entrenados, están preparados para discutir y ya han escuchado tantas respuestas de los cristianos que ellos ya saben qué va a decir las otras personas en muchos casos. Algunos casos que ellos no saben. Y la razón que no saben es que nosotros no estamos preparados para dar una respuesta. No estamos preparados para dar una defensa para nuestra fe. Ellos tienen clases en que memorizan la Escritura, memorizan las doctrinas de su propia secta, los ruselitas. Y nosotros no estamos preparados para dar una defensa. Entonces, el propósito de este estudio es para analizar qué es que dicen estos ruselitos, qué es que creen los testigos de Jehová y cómo dar una defensa. Vamos a ver algunos pasajes que ellos siempre les gustan analizar cuando están tocando la puerta. Mire este versículo, ¿qué dices? Y vamos a ver cuáles son sus creencias falsas y cómo podemos combatir con la Biblia misma su doctrina falsa. Algunas doctrinas que son falsas, esta doctrina empezó con Arius en el IV siglo, que Jesús no es Jehová Dios, que Jesús es un Dios, que Jesús es creado, pero Jesús no es el Dios eterno Jehová. Ellos rechazan la doctrina de la Trinidad, diciendo que Jesús no es el eterno Dios. En el concilio de Nicea, en el año 325, la iglesia confirmó
que Jesús es Jehová, que Jesús es eterno. Confirmó la doctrina de la Trinidad, diciendo que para ser un cristiano hay que creer en la Trinidad. Esto no es mi propia... Yo no inventé esto. Esto es lo que dijo la iglesia en 325 en el concilio de Nicea. Y han dicho esto después también en otros concilios. Han dicho la misma cosa, que para ser un cristiano hay que creer en la Trinidad. ¿Qué más dicen los testigos de Jehová? Rechazan la Trinidad, la deidad de Jesucristo, rechazan la deidad del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza o poder como la electricidad, como energía, y no una persona. Los versículos que leen cuando tocan tu puerta, esto vamos a empezar con estas doctrinas sobre la Trinidad, y después vamos a ver las otras doctrinas. Pero algunos versículos que los testigos de Jehová siempre les gustan leer. Estoy escribiendo a Jesús, Juan. Cuando llegan a tu puerta es Juan 17:3, Colosenses 1:15, Juan también 14:28, también 1 Corintios 11:3, Marcos 12:29. Entonces estos son algunos versículos muy populares que ellos les gustan leer cuando tocan la puerta, diciendo que Jesús no es Jehová, que Jesús es creado. Entonces, vamos a ver qué dicen estos versículos. Y mi propósito no es para dar una defensa completa sobre la Trinidad. Eso hemos hecho en otro lado. Mi propósito es dar información para que nosotros podamos defendernos contra los testigos de Jehová, porque ellos están en gran número en las ciudades del mundo hoy en día. Primero vamos a Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3. Y lo que ellos les gustan hacer, como todas las sectas, es ver un solo versículo y diga, mire lo que dice, sin leer los versículos anteriores y posteriores. Solo mire este versículo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, cuando ellos abren la Biblia y dicen, mira este versículo, el único Dios verdadero es el Padre, y Jesús, el Padre, envió, y Jesús no es el único Dios verdadero. Eso es lo que dicen. Pero nosotros debemos leer versículos 1-5, cuales dicen, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ¿qué es el tema aquí? Es la vida eterna, es la salvación, es la glorificación. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, esta es la única manera para ser salvos, es lo que está enseñando estos versículos, es para conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo. Jesús es la manifestación de Dios. Y la Biblia dice en Juan 10:30. Entonces podemos leer Juan 10:30. Yo y el Padre uno
somos. Entonces, la única manera para conocer a Dios el Padre es en conocer a Jesús, quien es uno con el Padre. Juan 10:30. Entonces, el contexto de este pasaje es la salvación. Y como dice estos versículos, el plan eterno del Padre era de enviar su único Hijo para darnos vida eterna. Y aquí, el único Dios verdadero es en contra de los dioses ajenos, de los gentiles. Mire, aquí lo que no está diciendo. No dice que Jesús no es el único Dios verdadero, sino lo que está haciendo es combatiendo los dioses falsos de los gentiles. Leemos en el Antiguo Testamento sobre todos estos dioses que tenían los gentiles. Dagón, el dios de los filisteos, el dios pescado. Cabeza como pescado, cuerpo como hombre. Y él era el dios de ellos. Por eso, esta es una defensa, diciendo que los dioses falsos de los gentiles no existen, no son verdaderos. Y cuando Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero, Él no está excluyendo a sí mismo de deidad. Cristo se une a sí mismo con el Padre en la salvación del hombre. Él está uniéndose el Padre y el Hijo aquí en este versículo en la salvación. Y eso es el tema de este pasaje, es la salvación. Más que esto, vemos en 1 Juan 5:20, en 1 Juan 5:20, que la Biblia dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesús, dice 1 Juan 5:20, que Jesús es el único Dios verdadero, dice la Biblia, en otro lado. Entonces, primero, los testigos de Jehová van a Juan 17:3. Necesitamos saber cuál es el contexto y qué está diciendo. Y cuando hablamos sobre estos otros dos versículos, con este pasaje podemos ver cuál es la verdad. Juan 14:28. Juan 14:28. En Juan 14:28 la Biblia dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Mayor es que yo, dice Jesucristo sobre el Padre. Ya leímos como Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, en Juan 10:30. Y este versículo es otro favorito de los testigos de Jehová, aquí Juan 14:28. Mi Padre es mayor que yo. Cristo aquí no se refiere a su deidad en comparación a la deidad de su Padre. Aquí Jesús se refiere a su estado presente y la gloria celestial. Jesús está diciendo en este versículo, me voy a regresar al Padre y ustedes quieren que me quede aquí, pero me voy, porque allá la gloria en el cielo donde está el Padre es mayor. Voy a regresar a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Y ustedes deben regocijar, está hablando a ellos. Pero ustedes están tristes, ustedes quieren que me quede aquí. Pero regocíjense porque me voy al Padre, donde la gloria en el cielo es mayor que lo que tengo aquí en el mundo. Entonces siempre tenemos que ver cuál es el contexto. Y por eso es importante no leer solo este versículo, pero todo. Desde versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Está hablando con los discípulos, estaban temerosos que Jesús se vaya, y ellos no querían eso.
Habéis oído que yo os he dicho, voy, vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, creáis. Entonces Jesús está hablando sobre su muerte y ascensión, que va al Padre. Y la gloria del Padre es mayor que lo que Jesús tiene en su estado presente, vestido con un cuerpo verdadero. Él tomó la carne como nosotros. En este sentido está hablando. Aquí estoy en una naturaleza humana. Mi gloria está abajo, está escondido debajo de esta carne, debajo de esta naturaleza humana que tengo. Me voy al cielo, donde mi Padre mayor es que yo, para tener mi gloria otra vez. En Marcos 12, 29. Entonces hemos visto estos dos, ahora vamos a Marcos 12, 29. En Marcos 12, 29. Aquí la Biblia dice: y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y de dónde viene este versículo? Marcos 12, 29 viene de Deuteronomio 6, 4. Marcos 12, 29 viene de Deuteronomio 6, 4. Dice: oye Israel, Jehová uno es. Es la misma cosa, las mismas palabras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, las personas que niegan la doctrina de la Trinidad piensan que este versículo es suficiente para destruir la doctrina de la Trinidad. Y conversando con ellos siempre citan este versículo, siempre. También los modalistas, la doctrina del modalismo, que Dios ha manifestado a sí mismo en distintas maneras, pero que Dios el Padre no es una persona y Jesús no es una persona y el Espíritu Santo no es una persona. Los modalistas, la iglesia apostólica, evangélica en el nombre de Jesús, algunos pentecostales, iglesias apostólicas, algunos rechazan la doctrina de la Trinidad porque son modalistas. Creen que Dios es un solo Dios quien ha manifestado a sí mismo en distintas maneras a lo largo del mundo. Entonces, ¿a quién estaba Jesús orando en Juan 17 si no es una persona distinta del Padre? Jesús en su oración está orando al Padre. La Biblia dice que son 3 personas, pero bueno, esa es otra cosa. Regresamos a la doctrina de los testigos de Jehová. Citan este versículo y piensan que están destruyendo la doctrina de la Trinidad porque dice que Jehová uno es. Pero ellos no pueden leer hebreo. Y si hacen un estudio de la palabra hebreo, entonces ellos van a ver qué dice en el original. La palabra traducida una en el hebreo es echad. Echad. La palabra para uno. Echad. Y esta palabra significa unidad compósita. Unidad compósita. O sea, un múltiple en uno. Y podemos probar esto. Es muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver los otros versículos donde esta palabra hebrea aparece. Entonces eso vamos a ver. Vamos a ver dónde aparece esta palabra echad en la Escritura, para ver a qué se refiere. Ahora, Génesis 2:24. En Génesis 2:24, la Biblia dice:
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una echad sola carne. Génesis 2:24. Una, la misma palabra. ¿Qué es una aquí? ¿Qué es una? Hombre y mujer. Es una unidad compósita. Un múltiple en uno. Hombre y mujer, una. Jehová uno es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Jehová uno es. Entonces vemos que esta palabra no puede destruir la doctrina de la Trinidad. Entonces lo que dicen los testigos de Jehová es que mire, Jehová uno es. Destruye la Trinidad. No es así. Lo que tenemos que decir es, mire este versículo, Génesis 2:24. Y eso no es el único versículo. En Números hay otro, Números 13:23. Números 13:23. Y en Números 13:23, la Biblia dice, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Cuál es la palabra? Echar aquí. ¿Cuál es la traducción en español? Un racimo de uvas. ¿Cómo aparece un echar racimo de uvas? ¿Cómo? Ay, otra vez vemos unidad compósita, vemos múltiple en uno, un racimo de uvas. Hay algunas uvas en un racimo. Entonces, esta palabra que dicen aquí, Marcos 12:29, con Deuteronomio 6:4, nos ayuda en la doctrina de la Trinidad. Es prueba para la doctrina de la Trinidad. No es para combatir la doctrina de la Trinidad. Entonces, con los versículos que ellos utilizan, en este caso podemos decir que, mire, ustedes están equivocados en gran manera. Unidad compuesta, unidad compuesta. Ahora vamos a Colosenses. Ahora vamos a Colosenses. En Colosenses 1:15 vamos a leer esto con versículo 16 cuando leemos con ellos. Y la Biblia dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces lo que dicen aquí es Jesús es el primer creado de todas las criaturas. Jesús es una criatura y Jesús es el primer creado de todas las criaturas. Primero, porque vamos a leer todo el versículo, eikon es la palabra griega para imagen. Esto se pronuncia eikon. Con, traducida, imagen. Esa es la palabra griega.
en este versículo. Entonces, solo en Cristo, Dios, quien es invisible, es manifestado a nosotros. Solo en Jesucristo. Como dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ahorita estamos hablando sobre imagen, icon. Icon significa que Dios es visible a nosotros en Cristo como la imagen de Dios. Y la única manera que Jesús puede representar a Dios es si Jesús es lo mismo en esencia. Si es de otra esencia, no puede ser la imagen de Dios, el icon de Dios. Jesús es idéntico en esencia como Dios, porque aquí el contexto habla sobre el poder de Dios, su bondad, sabiduría, justicia, y no hay ninguna criatura que puede representar estas cosas de Dios. Ninguna criatura. Vamos a leer ahora de qué está hablando. En versículo 16 ahora. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Si leemos antes, 16 es mejor para combatir cuando hablamos sobre primogénito. Pero si leemos los versículos anteriores, podemos ver cuál es a qué se refiere icon o imagen. Desde versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios visible, del Dios invisible. ¿De qué está hablando? Aquí todas estas cosas se refieren a la potencia, el poder de Dios. Se refiere a la longanimidad, la bondad de Dios. La justicia de Dios en la salvación. Entonces, no criatura puede representar estas cosas de Dios a nosotros. No criatura. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es una criatura. Pero en el contexto de qué está hablando. Está hablando de todos estos atributos de Dios. Que Jesús representa estos atributos a nosotros. Pero ¿cómo puede ser si Jesús es una criatura? Una criatura no puede representar estos atributos de Dios a nosotros. Jesús no es una criatura. Jesús es el Dios eterno. Ahora, estas cosas son reveladas a nosotros solamente en Cristo. Ahora vamos a la próxima palabra, primogénito. Y esta es la palabra aquí. Prototokos. Y aquí, primogénito no se refiere a lo que Jesús es en su esencia, sino lo que cumple en otros. ¿Y cómo sabemos esto? Otra vez por el contexto. No podemos separar un versículo y decir, mire, por el contexto, lo que sigue en versículo 16 que ya leí, significa lo que Jesús cumple en otros. Y esto es evidente porque ¿cuál es la primera palabra en versículo 16? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo?
uniéndose versículo 16 con el versículo anterior, 15. No podemos separar esos versículos. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Yo digo esto, ¿por qué? Contexto es el rey. Y el contexto aquí habla sobre la creación. Esta palabra, prototokos, no significa que Jesús es una criatura. Mire el contexto. El contexto habla sobre la creación. Jesús creó. Él es el primero creador de todas las cosas. Eso es lo que significa. Él es el primero creador de todas las cosas. Y no puede ser una criatura porque mire lo que dice. Porque también en versículo 16 dice que Él creó todas las cosas. Entonces vemos aquí, si analizamos el contexto, es lo que tenemos que hacer. Ahora, el último versículo para hoy día. Dios mediante, la próxima vez vamos a hablar sobre versículos que nosotros tenemos en nuestra defensa, o para poner en defensa a ellos, debo decir. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. La Biblia dice, más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios la cabeza de Cristo. El contexto aquí también es importante. El contexto aquí está hablando sobre Jesús como mediador. Y para ser nuestro mediador, ¿qué hizo Jesús? Tomó un cuerpo verdadero. En este aspecto, Jesús es subordinado al Padre. En este aspecto, es sujeto al Padre, sujeto a la ley, dice nuestro catecismo, hablando de su naturaleza humana. Y en su oficio de redentor, Jesús era subordinado al Padre y obedecía al Padre. Los teólogos se refieren a esto como la Trinidad económica. La Trinidad económica. Si era subordinado al Padre en la Trinidad económica, en su oficio como redentor, en su trabajo en el mundo. Esto se refiere a los oficios de los miembros de la Trinidad. En cambio, la Trinidad ontológica refiere a esencia y deidad de los miembros de la Trinidad. Entonces, en la Trinidad económica, cada miembro de la Trinidad tiene trabajo, tiene oficios diferentes, distintos. Pero en la Trinidad ontológica son iguales en esencia, en deidad, en los atributos. Entonces el contexto, vemos, es muy importante. Y podemos leer el contexto con los testigos de Jehová para explicar. Mire de lo que está hablando aquí. Está hablando sobre el oficio de Jesús como mediador. Dios mediante, la próxima vez vamos a hablar sobre algunos versículos que explican que Jesús es Jehová. Muchos ruselitos no han visto en antes lo que vamos a ver la próxima vez. Ellos sí han preparado algunos versículos, Juan 1, Juan 8:58, Juan 1:1, Juan 8:58, con Éxodo 3. Ellos han visto estos versículos, tienen una defensa. Entonces, un trabajo importante es hacerles pensar. Porque en Juan 1 ellos ya tienen, boom, memorizado la respuesta. Ellos no tienen que pensar, boom, estás equivocado tú por esto, boom, y dicen la respuesta enseguida. Sino si nosotros les podemos hacer pensar algo que ellos no han visto antes, es más probable que Dios va a abrir sus ojos a la verdad. Que Dios es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también nosotros necesitamos estar preparados para dar una defensa
en estos versículos, pero también dar una ofensa a lo que creemos. Saber dónde están los versículos, cuáles son y cuáles estos versículos enseñan. La próxima vez vamos a hacer eso.